Muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica de la Iglesia Cristiana Renacer. Estamos ubicados en el auditorio de la Breed Middle School en la ciudad de Lynn, Massachusetts. Ojalá que nos puedas venir a visitar si estás por aquí cerca. Y si no, puedes entrar a nuestra página web www.iglesiacristianarenacer.org y ahí puedes encontrar nuestra dirección, nuestra declaración de fe, los ministerios, los propósitos, fotografías, material de estudio, todo es gratuito. Así que bienvenido, que el Señor te bendiga. Estamos estudiando la palabra de Dios. Qué cosa maravillosa que es, qué satisfacción al alma, qué plenitud que uno tiene en el Señor cuando entra a la palabra de Dios. Y sobre todo, ni te cuento lo que es Apocalipsis. Es un libro maravilloso del Señor que nos ha revelado la parte final de todo un plan maravilloso, eterno del Señor. Así que no te pierdas cada una de las clases que estamos teniendo de Apocalipsis. Se viene el rapto. En cualquier momento nosotros nos vamos con el Señor. Si trazamos esta línea de tiempo, desde que fue hecha la creación hasta los cielos nuevos y tierra nueva, bueno, estamos estudiando justamente esto y en cada clase vamos a ir completando este cuadro. Pero lo primero que tenemos que saber es que en cualquier momento sucede el rapto. Si tú has recibido a Cristo en tu corazón, junto conmigo nos vamos al cielo. Ya lo vamos a explicar clase más adelante, porque algo tenemos que saber antes del rapto, y es justamente este tiempo, el tiempo de la era de la iglesia. Y Apocalipsis te lo va a explicar a través de 7 etapas, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta que Cristo venga. Hay 7 etapas que están representadas por 7 diferentes iglesias. Por eso las 7 iglesias están aquí, en diferentes etapas. Ya hemos visto 4. Las primeras 4 desde el mismo momento que el Señor establece su iglesia. Y hoy vamos a ver las últimas 3. Son importantes estas 3. ¿Por qué? Porque nos están definiendo 3 tipos de iglesia en general que puede haber hoy, en este tiempo. Una iglesia fría, una iglesia caliente y una iglesia tibia. Por eso estas 3 nos marcan algo muy importante, porque nos está diciendo que el rapto en cualquier momento viene el Señor y nos vamos con Él. Así que es necesario conocer estas 3 iglesias para identificarlas. Yo anhelo, oro y espero de que tú y yo estemos siempre en la iglesia Filadelfia, en la iglesia que está calurosa en el Espíritu. Así que hoy las vamos a ver. Vamos a estar viendo estas iglesias, 7 iglesias que nos marcan diferentes tipos, diferentes características. Son iglesias que eran localidades reales, concretas, donde el apóstol Juan envía sus cartas. 7 veces ha escrito Apocalipsis para enviársela a cada una de esas iglesias. Así que estamos diciendo que Juan se encuentra en la isla de Patmos cuando escribe la carta y la envía a las que están aquí, a la iglesia de Éfeso, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Estas iglesias eran influencia de Juan, porque Juan se había establecido aquí, en Éfeso. Desde aquí, entonces, iba también a otros lugares, a otras iglesias, inclusive iba a otras regiones donde no había iglesias para fundar nuevas iglesias de acuerdo al mandato del Señor y por todo el mundo predicar el Evangelio a toda criatura. Así que en el mismo mapa, pero un poco más comprimido, decimos que estas 7 iglesias entonces son las que hace referencia Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3. Para acordarte cuál es el orden que tiene, fíjate que esto es como si fuera una montaña, una U al revés, ¿no? Fíjate, de acá para acá, así. Primero es Éfeso, ¿no? Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. ¿Sí? Así, en ese orden, así te vas a acordar mejor las 7 iglesias de Apocalipsis. Muy bien, así que cuando nosotros mencionamos a cada una de las iglesias y el mensaje que tiene una estructura que se repite en las 7 iglesias y nos menciona qué tipo de iglesia es, le escribe al pastor de esa iglesia, también una descripción de Cristo para que esa iglesia sepa quién está hablando realmente, las virtudes que tiene esa iglesia,
los errores que está cometiendo y hay que corregir, qué indicaciones le da específicamente Jesús a esa iglesia, y la promesa y un regalo, ¿no? Que el Señor se la da a esa iglesia, pero cuando tú lees la palabra te vas a dar cuenta que es para todos los creyentes que han recibido a Cristo y que esperan justamente la venida del Señor. Así que vamos a hablar de la iglesia de Sardis. Así que recordemos, vimos la iglesia de Éfeso, que fue la que perdió el primer amor, ¿te acuerdas, no? Luego vimos Esmirna, la iglesia perseguida. Vimos la iglesia mundana porque aquí empezó la decadencia, ahí en el 312, cuando Constantino asume como emperador y declara a la iglesia cristiana como iglesia oficial. Ahí empezó la decadencia de la iglesia. Después estamos viendo Tiatira, una iglesia donde se introducen tantas falsas doctrinas, tanto paganismo, y el Señor la quiere corregir. Y ahora entonces vamos a ver la iglesia de Sardis, que corresponde a la etapa de la iglesia del año 1520, ¿sí? Hasta el año 1750. 1520 es cuando aparece la Reforma, y 1750 es cuando termina este periodo, porque hay un renacimiento que después lo vamos a ver con la iglesia Filadelfia. Pero fíjate el dibujito que tiene, el icono de la iglesia de Sardis. Le hemos puesto que es una lápida, ¿no? Allí está, una iglesia muerta totalmente, una iglesia que no tiene vida espiritual. Vamos entonces a ver la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, bueno, ¿qué podemos saber de Sardis? En el contexto de esta iglesia era una ciudad que era muy prominente en el Asia Menor. Algunas fotografías de restos arqueológicos pueden mostrarte algunos detalles de esta ciudad. Aquí hay unos restos de una sinagoga, hay un gimnasio de Sardis, y eso significaba que había mucha actividad de todo tipo, social y demás. Así que era una ciudad que trataba, ¿no?, bien a las personas, y ahí era donde justamente se encontraba en el Asia Menor esta ciudad como prominente. También se gloriaban del oro que tenían. Fíjense las cosas que se han encontrado, ¿no? Monedas de plata, monedas de oro, artilugios que eran muy caros para esa época, y que nos está diciendo que esta era una zona que tenía dinero, ¿no? La iglesia de Sardis, había dinero, había riqueza en ese lugar. También se destaca porque, bueno, había una industria muy importante de lanas, de alfombra, y, bueno, también se sabe históricamente que varios terremotos sacudieron esta ciudad, pero una vez la destruyó totalmente, que después César Tiberio tuvo que reconstruirla otra vez. En esta ciudad había pocos creyentes en Sardis, según la frase que dice, no se han manchado la ropa. Eso significaba que muchos de ellos todavía estaban viendo al Señor de manera íntegra y estaban buscando al Señor. Pero en esta época, ya estamos hablando del contexto que tiene esta iglesia para la época, desde el 1520 hasta el 1750, encontramos que en la iglesia oficial se continuó introduciendo paganismo dentro de la iglesia romana. Fíjate algunas cosas que se introdujeron desde esta época en adelante. Se funda la orden de los jesuitas, se le otorga a la tradición la misma autoridad que la Biblia. ¡Qué error grosero! ¡Qué terrible! La iglesia de Cristo nunca dijo que la tradición, lo que dicen las personas, es tan importante como lo que dice la Biblia. Eso es totalmente ridículo para la iglesia. Pero esto se introdujo a través del paganismo. Se le agregan a la Biblia los libros apócrifos. Estamos hablando de 1546. Hacía 1500 años que los libros apócrifos estaban fuera de la Biblia, pero esta iglesia decidió meterlos también adentro de la Biblia. Por eso el error fue en este año, ¿sí? No es que faltaban libros, no, ya estaba cerrado el canon. De hecho tenemos los 66 libros completos, pero ahí fueron introducidos. Se declara Inmaculada Concepción de María, cosa que la Biblia jamás lo dijo, pero para sostener a María como todavía virgen y santa, pues justamente le hacen esta atribución. Se declara la infalibilidad del Papa, ¿no?, en el año 1870.
¿Qué pasó anteriormente? Bueno, la verdad es que seguimos siendo seres humanos y todos somos falibles. El único que no es falible, que es infalible, realmente es el Señor Jesucristo. Lo demás, todo tenemos que rendirle cuenta ante el Señor. Se condena a las escuelas públicas porque no seguían la tradición de la iglesia oficial. Se declara la asunción de la Virgen María, donde la Biblia nunca dijo eso, en ningún lado está. Y de hecho María tiene que resucitar junto con nosotros en el día del rapto, ¿sí? Así que va a ser interesante verla a María resucitar junto con todos nosotros porque somos todos hermanos en el Señor, ¿no? Se proclama María Madre de la Iglesia, qué terrible. Fíjense que todas estas cosas son introducción del paganismo dentro de la Iglesia. Por eso es que el Señor le habla a Sardis, ¿no? Y le dice, un problema que tiene la iglesia de Sardis en esa época, en la época de Juan, y lo que significa en el contexto de los tiempos de la cronología bíblica y también la cronología histórica. Pues aquí la tenemos a la iglesia de Sardis. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 3, desde el versículo 1 al 6, dice así. Escribe al ángel o al pastor de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre, que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora habré de venir sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estamos aquí en un contexto justamente de que estamos hablando del año, desde el 31 de octubre de 1517, donde empieza la Reforma, hasta el año 1750, es este periodo de la iglesia de Sardis. La palabra Sardis tiene un significado, significa los que escapan o los que salen. ¿A quién se refiere? Se refiere a los protestantes, se refiere a los evangélicos que salen de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, se rebelan con muchos principios, ¿no? Martín Lutero clava 95 tesis en una puerta de la catedral de Wittenberg, y a partir de ahí marca una línea diferente, ¿no? La iglesia cristiana empieza a buscar directamente lo que Dios dice exclusivamente en la Biblia, no en la tradición y no en todo el paganismo que se ha estado introduciendo desde el año 312 hasta este momento, ¿no? Así que aquí aparece lo que es la Reforma, un énfasis contra la doctrina de la Iglesia romana. Ahí aparece Martín Lutero, ¿no? Donde él empezó a leer la Biblia porque estaba prohibido leerla. Si te acuerdas que no se le permitía leer la Biblia, en Romanos 1:17 lee que dice: el justo por la fe vivirá, y eso le abrió la mente. Eso dijo: wow, qué terrible lo que está sucediendo, porque aquí tenemos que pagar con dinero para alcanzar la salvación, y de pronto ahora nos damos cuenta que solo Jesús nos salva, no hay otra manera de alcanzar salvación. Así que a partir de ahí empezaron los cambios para pensar de manera diferente, buscar a Dios, no entender por la palabra, a ver qué decía el Señor. Pero con el paso del tiempo, la Reforma empezó a morirse, empezó a enfriarse. ¿Cuándo pasa esto? Es que se empiezan a convertir las iglesias en pertenecientes al Estado. Y cuando una iglesia se une al Estado, tiene que ofrecer, ¿no? Cumplir ciertas demandas del Estado para poder sobrevivir como iglesia bajo ese contexto, ¿no? Así que había que aprobar a los líderes políticos antes de ejercer algún servicio, hacer alguna actividad, hacer alguna doctrina de la iglesia. También empezaron a mezclarse con
cuestiones políticas, ¿no? Así que la iglesia en ese momento incluía a toda la población, ¿no? Si el rey, por ejemplo, Enrique decía, a partir de ahora en Inglaterra todos son cristianos, entonces ya ni siquiera hacía falta recibir a Cristo en el corazón, porque ahí, porque estamos bajo el gobierno de este rey, dijo que todos somos cristianos, ¿no? Pero realmente eso no va con la Biblia. La Biblia marca otra cosa, dice que uno tiene que recibir a Cristo personalmente para alcanzar salvación. No importa la nacionalidad que tengas ni el bajo qué régimen estés viviendo políticamente hablando. Así que otro peligro aquí fue el tratar de satisfacer al gobierno antes que a Dios. Eso fue un gran problema también para la Reforma. Entonces, bueno, la verdad es que terminaron muy fríos, ¿no? Eran todo una lucha. Si estudias un poco la historia te vas a dar cuenta que había hasta guerras entre protestantes y católicos, guerras armadas, y uno dice, ¿cuándo Jesús nos dijo que hagamos esto? Entonces la situación de la Reforma fue muy buena para el comienzo y marcar la diferencia, empezar a ver las cosas diferentes, pero con el tiempo empezó a enfriarse. Y había muchas cosas que no cambiaron en la Reforma. Tuvo que venir un despertar después. Se seguía bautizando a los bebés, el ritualismo, los sacramentos, las formalidades de las reuniones y los servicios. Así que había muchas cosas que cambiar. Por eso el Señor les da ahora, ¿sí?, a este tipo de iglesia que decimos que es la iglesia espiritualmente muerta, aparece una descripción de Cristo, ¿no? En este mensaje. Apocalipsis le dice: es el Señor el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Los 7 espíritus de Dios, no es que Dios tenga 7 espíritus diferentes, sino que, por ejemplo, en Isaías 11, 1 y 2, nos explica que Dios tiene manifestaciones de su espíritu en 7 aspectos diferentes, que justamente era una profecía que se cumple en Cristo. Así que estos 7 espíritus de Dios en sus manifestaciones están en Cristo, y Él lo manifiesta aquí como el que es el mismo Hijo de Dios, ¿no? Así que en eso se refiere la obra del Espíritu Santo a través de Cristo en medio de su iglesia. También dice que tiene las 7 estrellas. Si recuerdas, cada una de las estrellas se referían a los mensajeros de las iglesias, a los pastores de cada una de esas iglesias. Por eso esto significa que cada pastor dará cuenta a Dios de lo que está enseñando, predicando y cómo está dirigiendo a la iglesia. Así que para este tiempo, Sardis estaba prefiriendo confiar más en el Estado, en el gobierno, que en la provisión de Dios y en la dirección del Espíritu Santo. Por eso es que la Reforma podría haber provocado un avivamiento mucho mayor si se hubieran enfocado en buscar al Señor de corazón y buscar exactamente lo que Dios tenía para cada uno de ellos. Bueno, hay un elogio a Cristo. Algunos guardaron la fe. No todos, dice, unos pocos guardaron la fe. Así que si tú vas a la parte histórica, vas a ver que el elogio que Dios le hace a esta iglesia es el más corto de todas las otras iglesias, ¿no? Más allá de cuántos años ha estado en la iglesia, pero el Señor le dice, bueno, yo conozco tus obras, así que aquí estas obras se refiere a esas primeras obras de la Reforma, ¿no? Tiene fama de estar vivo, es decir, había una forma de manifestar de que ahora hay vida, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora somos reformados, pero la Reforma terminó tan fría como la iglesia oficial. Entonces estamos hablando de que era fama, pero no era una realidad de iglesia viva. Había que hacer un cambio drástico y radical dentro del corazón de las personas. Así que aquellos que realmente pusieron su fe en el Señor, fueron el remanente fiel, son los que realmente vivieron como el Señor dice que debían vivir. Así que la obediencia, al final, la va a marcar una evidencia, marca una evidencia en la vida de Cristo, marca la sumisión diaria que tenemos al Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor? ¿Cuáles son los errores? ¿En qué condena el Señor a esta iglesia, a esta etapa? Que la iglesia está muerta. La iglesia para Cristo está muerta, ¿no? Dice, en realidad está muerto. Dice eso aquí la palabra del Señor. Así que ritual, ceremonias y demás siempre van a tapar lo que es la verdadera vida que podría haber en el Señor abajo de todo ese ritualismo, ¿no? Todo el ritualismo ha cubierto, ha tapado la misma verdadera vida en el Señor. Por eso dice el Señor, cuidado porque no he encontrado tus obras perfectas. Aunque
muchos líderes de la Reforma comenzaron muy bien, pues no siguieron adelante hasta poder completar toda la tarea de la reforma total en la iglesia. Más tarde sí sucedió. Así que, ¿cuál es el consejo de Cristo? Le dice, despiértate y arrepiéntete, porque el Señor va a volver y dice que tiene que fortalecer lo poco que queda. Es decir, después de todo lo que ha pasado durante este periodo, fíjate que el Señor dice lo poco que queda, lo que queda para Él, lo que le importa a Dios, ¿no es cierto? Así que hay que fortalecer eso. Así que es ser vigilante, ¿no? Está hablando a los líderes de esta reforma que faltaba un poco de instrucción y doctrina en cuanto al regreso del Señor. No estaban esperando la venida del Señor y eso marcaba la diferencia, ¿no? Por eso el Señor dice, puedo volver como ladrón en cualquier momento, ¿no? Afirman las cosas que están por morir, así que había que reavivar aquello que se podía rescatar de esta iglesia, ¿no? Había que volver a lo que se había predicado en el inicio, ¿no? La sola fe, la sola gracia, la sola escritura. Así que el Señor le dice, acuérdate de lo que has recibido y oído. Tenía que volver a esos primeros días donde había habido un despertar espiritual, a buscar de Dios de corazón, a creer en Jesucristo, que era el único Salvador. Así que había que volver a escudriñar las Escrituras y depender de Dios más que del Estado, más que del gobierno, más que de la política. Y si esto realmente nos ha apartado de Dios, bueno, aquí el Señor dice, arrepiéntete, ¿no? Cambia tu mente, tu forma de pensar y ponte con un corazón sumiso para buscar al Señor. La advertencia de Cristo es, si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Por eso está hablando esta frase de la venida de Cristo. En esta época no se estaba hablando de la venida de Cristo y el Señor dice, prepárense porque en cualquier momento vengo. Ese es el mensaje de todos los tiempos, incluyendo hoy, en cualquier momento puede venir el Señor, ¿no? Así que hay que predicar esto, ¿no? Y el problema, bueno, es que inclusive muchos se unían a la iglesia tradicional todavía, ¿no? A través del ecumenismo y movimientos que realmente no traían cambio espiritual profundo, ¿no? Por eso es que terminaban en ritualismo muertos. Dice que hay algunos santos fieles en Sardis, así que hay un remanente fiel que no mancha su vestidura. Siempre lo hemos visto a lo largo de todas las etapas de las iglesias. Así que la Reforma tenía personas fieles en el Señor. ¿Qué dice el Señor? Los fieles andarán con Jesús, no serán borrados sus nombres del libro de la vida. El que salga al vencedor, ¿no? Aquellos que nacieron de nuevo por fe y permanecen en fe. El Señor dice, los va a vestir de blanco, nos va a vestir con la justicia de Cristo, ahora espiritualmente hablando, pero también nos dice en Apocalipsis, en los últimos capítulos, que ahí está la iglesia preparada, vestida de blanco, ¿no? En una señal de pureza, de acciones justas, de cómo el Señor la ha purificado. Y no va a borrar su nombre del libro de la vida, ¿no? Bueno, en la Biblia muchas veces aparece el libro de la vida, y uno de los primeros que habló del libro de la vida fue justamente aquí Moisés, que dice, Señor, si quieres bórrame a mí del libro de la vida, pero no destruyas a este pueblo. Y Dios dice, no, yo voy a borrar al que quiero y al que a mí me parece que tiene que estar o no tiene que estar. Así que Dios deja el énfasis siempre de que Él es el dueño de escribir, de anotar o borrar a la persona que pueda estar allí. Así que los que no creen en Cristo como Salvador son los que no estarán anotados. Eso dice la palabra de Dios, y también Apocalipsis 21-27 dice que no van a entrar si no están anotados en el libro de la vida, ¿no? Y cuidado porque Apocalipsis 22-19 nos dice que si alguien quitare alguna palabra de esta profecía, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Entonces nos está exhortando a cumplir toda la palabra de Dios, todo lo que dice Apocalipsis, predicarlo, vivirlo, aplicarlo, compartirlo con otros, ¿no? También Jesús aquí dice, voy a confesar su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Ya lo había dicho el Señor en Mateo 10:32-33, ¿no? Hablando de que aquel que lo confiese, pues el Señor también lo va a confesar. Muy bien, así es la iglesia de Sardis. Tenía que pasar algo, porque la iglesia no se podía quedar ahí. Así que hubo un despertar. Aparece una como irrupción. Aquí la iglesia de Filadelfia, desde el año 1750 hasta el 1900, y hoy continúa esta iglesia, ¿no? Pero aquí hablamos de la iglesia viva, la iglesia de Filadelfia, ¿no? Filadelfia, una ciudad que se la conoce como
Alaseir, perdonen mi pronunciación, es que no soy turco, pero espero que se diga así, Alaseir, en Turquía. Y es una ciudad, inclusive hoy por hoy, una ciudad pujante, grande, pero tiene muchos restos arqueológicos también que uno puede investigar y ver cómo era esa ciudad de esa época, ¿no? Fue fundada en el año 189 a.C. por un rey llamado Eumenes de Pérgamo, así que uno cercano fue el que fundó esta ciudad. Tenía unas buenas tierras de cultivo, pueden ver ustedes todo lo verde allí atrás, y en la época del Nuevo Testamento, pues la verdad es que producían muchos viñedos, tenía muchos viñedos y por eso es que había mucho jugo de uva, mucho vino, inclusive hasta tenían un templo al dios Dionisio, algunos le decían Baco también, ¿no? Que tenía que ver con el dios del vino. Ustedes pueden ver ahí una copa, aquí un poco de, ¿no? Unos racimos de uva, hablando de esto, ¿no? Era una ciudad muy influyente para esa época, venía mucha gente, inclusive para poder adorar a estos dioses también. Y dentro de esa iglesia, en ese contexto, había una iglesia viva, una iglesia que buscaba al Señor realmente, ¿no? Así que siguió siendo una ciudad cristiana, la iglesia de iglesia, pero también la ciudad de Filadelfia, hasta el siglo XIV, cuando la conquistan los turcos, y ahí es que le cambian también el nombre. Bueno, ¿qué pasó en esta época? Estamos hablando de 1750 después de Cristo. Bueno, ahí aparece la iglesia Filadelfia. La palabra Filadelfia en griego significa amor fraternal, ¿no? Un amor genuino, de iglesia verdadera. Así que esa iglesia Reforma Fría ahora tiene un despertar. Ahora viene una revolución espiritual, de cambio de vida, de transformación. Aparece, como uno de los impulsores de todo esto, el pietismo. El pietismo era un grupo que sale de Alemania, donde empezaron a buscar devoción por Dios. Ellos decían, no puede ser que sea todo tan frío, que solamente leamos, algunos leen y la explican, pero no tiene vida para nosotros. Así que se pusieron a buscar a Dios en serio. Dijeron, necesitamos experimentar a Dios, experimentar la palabra de Cristo, y eso produjo un cambio tremendo. Fue como una chispa que encendió un fuego tremendo, y a partir de ahí hay una renovación en la iglesia maravillosa. De acá vienen grandes avivamientos en Europa, aquí en Estados Unidos también. Así que estamos hablando de personajes clave para estos avivamientos como John Wesley, Charles Wesley en lo que es la música cristiana, Jonathan Edwards, esos predicadores, ¿no? Tremendos, con mensaje que predicaba la conciencia, había arrepentimiento genuino. Estaba George Whitefield, que también, de hecho su tumba está muy cercana aquí, hemos ido a visitarla también, y es interesante ver que, aquí estaba entre nosotros, y aquí mismo donde nosotros vivimos, pues estaba un gran avivamiento de conversiones al Señor genuina, ¿no? Así que Dios trajo esos avivamientos en Europa, Inglaterra, que llegaron hasta aquí también. Aparecen los movimientos misioneros. Ahí aparece William Carey, uno de los primeros misioneros. ¿Y sabe cómo fue él que empezó en las misiones? Es que leyó la Biblia. Claro, un factor muy importante en este despertar era que justamente se había impreso la Biblia, ¿no? En un lenguaje popular, y William Carey leyó la palabra de Dios, y cuando él leyó y dijo, y por todo el mundo, y predicar el Evangelio, dijo, yo tengo que obedecer a Dios. Así que a partir de ahí se fue por todo el mundo a predicar el Evangelio. Eso hace la palabra de Dios viva, ¿no? Así que la iglesia viva trae otra vez renovación de la palabra de Dios para experimentar todo lo que tiene el Señor para nuestras vidas. A partir de ahí sí hubo un crecimiento, un despertar también en cuanto a la venida del Señor, a empezar a predicar la venida de Cristo, ¿no? A saber que el Señor en cualquier momento va a venir. Así que esta iglesia, decimos que es la iglesia espiritualmente viva. Cuando el Señor se presenta a esta iglesia, le dice que es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que el santo, lo conocemos al Señor porque marca la diferencia con el mundo. Él es santo, el mundo está corrompido, necesita a Cristo, ¿no? El verdadero es porque la palabra de Dios siempre tiene que estar dada y no la podemos cambiar ni alterar, ¿no? Decirla tal cual está. Y el que tiene la llave de David es porque él tiene autoridad. La llave es símbolo de autoridad.
Y eso significa que Dios es el que tiene la autoridad, el Señor Jesucristo, y le da a esta iglesia la autoridad de llegar con el mensaje a todo el mundo. Por eso es que aparecen las misiones, justamente en cumplimiento de este versículo: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El Señor ha determinado que este era el tiempo donde la iglesia tenía que expandirse con el Evangelio. La elogia el Señor a esta iglesia, le dice: guardaste la palabra, no negaste mi nombre. Vamos a leerlo a ver cómo lo dice el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Dice: yo conozco tus obras, he aquí has puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, de la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dice: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así que el elogio del Señor es que Él conocía las obras que estaban haciendo, ¿no? Por eso había una puerta abierta, nadie la puede cerrar, porque había muchas oportunidades abiertas para proclamar el Evangelio. Dice: sé que tienes poca fuerza. Claro, la condición era minoritaria de los creyentes de Filadelfia, la congregación no era muy grande, pero ellos tenían un fuego que llegaban a motivar y a contagiar a otros, ¿no? Así que en esta época también surge de pequeños grupos, ¿no? Los pietistas, predicadores, y ellos empezaron a encender el fuego en todo el mundo. Así que con poca fuerza empezaron a producir una revolución espiritual. Pero has obedecido mi palabra, dice el Señor ahí. Así que el que la cree, la obedece. No es que simplemente la teoriza, sino que la pone en práctica. Y no has negado mi nombre, ¿no? Así que en esta etapa dice que fueron los que más falsos cristos salieron de esta etapa, ¿no? Sin embargo, la iglesia fiel del Señor sabía quién era Cristo, así que nunca negó el nombre del Señor. ¿Cuál es la promesa del Señor? No tiene errores esta iglesia. Fíjese que ningún error les señala el Señor. Lo que hace es decirle, ¿no? Unas indicaciones, ¿no? Y hay una promesa del Señor que iba a vindicar a esta iglesia y a aquellos que que pertenecían a la sinagoga de Satanás. Es decir, se decían ser judíos, pero adoraban al diablo con sus hechos y sus acciones, ¿no? Por eso, fíjese que judío, en el hebreo, significa alabanza. Entonces, la pregunta es: ¿a quién están alabando? ¿Son verdaderos alabadores de Dios o son falsos judíos? Por eso hace esta diferencia. Así que estos falsos religiosos pretendían ser judíos y se iban a dar cuenta que la verdadera iglesia era esta que estaba renaciendo y tenían que buscar a Dios de veras. Dice: te guardaré de la hora de la prueba. ¿Se ha dado cuenta que no dice te guardaré en la hora de la prueba? ¿Qué diferencia hay entre de y en? Te guardaré de la hora significa que si buscas al Señor no vas a pasar por la gran hora de prueba. ¿A qué se refiere? A la tribulación. Se refiere al gran momento de la tribulación, donde aquí pasan todos los catástrofes, que ya la vamos a ver, clase más adelante. Dice que aquel que cree en Jesucristo, el Señor lo libra, no en, sino de esa tribulación. Así que es una promesa del arrebatamiento a todos aquellos que creen en el Señor Jesucristo. Y el Señor dice que Él viene pronto, así que retienes lo que tienes para que nadie tome tu corona, ¿no? Así que la iglesia Filadelfia estará presente cuando el Señor venga, ¿no? Así que esta iglesia permanece hasta el día de hoy. El remanente fiel de la iglesia verdadera de Cristo está hoy entre nosotros. Queremos ser parte de esa iglesia hasta el final y luchamos y peleamos por eso. Así que, ¿qué dice el Señor? Que tenemos que retener la obediencia, la fidelidad, la paciencia. Y el desafío de Cristo, lo que Él presenta al Señor, es
que nos va a hacer columnas en el templo de Dios, allí en los cielos, ¿no? Es una figura literaria para decir que nosotros conformaremos ese templo de adoración eterno de Dios y ahí estaremos fortalecidos, firmes, ¿no? En el Señor, estables, nunca movidos, porque eso será una protección eterna de Dios para nosotros. Dice, grabará el nombre de Dios y de la Nueva Jerusalén en nosotros, ¿no? Así que promesa del Señor que estaremos en la Nueva Jerusalén celestial, que también vamos a estudiar más adelante. Y dice, grabaré el nombre nuevo en su vida. Así que vamos a tener el nombre de Cristo. Nosotros también tenemos un nombre nuevo, pero además el nombre de Cristo en nosotros, ¿no? Porque le veremos al Señor tal cual es. Aleluya. Muy bien, así que la última iglesia. Y fíjate que después de esta iglesia viene el rapto. Así que prepárate porque estamos viendo la realidad profética de lo que está pasando con la iglesia actual, porque en cualquier momento viene el Señor. Así que estamos viendo la iglesia de Laodicea que aparece desde el 1900 en adelante, y esa es la que vamos a estar viendo ahora, capítulo 3 del 14 al 22. Laodicea era una ciudad rica, la verdad es que estaba muy cerca de Éfeso, era un centro bancario y tenía, bueno, muchas características de una iglesia, de una ciudad rica. Si usted ve las estructuras de mármol, fíjese el trabajo que tienen, ¿no? Eso indica que son caras, que las columnas, el trabajo y demás, había que poner mucho dinero. Tenían grandes espectáculos. Aquí está un anfiteatro tremendo. Y fíjese estas construcciones, porque acá estamos viendo mármol muy caro, ¿no? Trabajado y puesto aquí. Obviamente que el oro se lo llevaron hace rato ya, ¿no? Pero eran restos de una ciudad que realmente tenía mucha riqueza. Es interesante también porque dice que también aquí había un contraste entre la ciudad y Colosas, porque estaban bastante cerca, pero Laodicea, en un lado había lo que se llama una fuente termal, Pumacale, que era esto, y todo era agua caliente, ¿no? Aquí. Y del otro lado estaba Colosas con agua fría. Busque esto si quieres en internet y vas a ver la diferencia, ¿no? Entre lo que era el agua caliente y el agua fría de Colosas. Por eso es que el Señor habla de los que están en el medio, ¿no? De los que son tibios. A esta iglesia justamente la va a catalogar de tibia espiritual. Bueno, en esta ciudad había una escuela de medicina muy importante y ellos mismos habían creado un colirio para los ojos. Presta atención porque Jesús le dijo, unge tus ojos con colirio, ¿no? Son frases, son términos que para ellos eran muy usuales y captaban su atención y el Señor daba el mensaje a través de estas señales que daba, ¿no? Así que esta iglesia era rica, ¿no? Es rica en dinero, pero pobre espiritualmente, no tenía nada que transmitir, ¿no? Así que bueno, de lo que, a pesar de de la riqueza que tenía, no se sabe nada respecto al ministerio de evangelización, si ellos hubieran ido a predicar a otros lugares. La verdad es que no tenemos nada de eso como ocurría, por ejemplo, en Éfeso, ¿no? Era una iglesia que estaba centrada en sí misma para esta altura del partido que estaba justamente mostrándolo. Así que la Odisea viene de dos palabras, ¿no? Dos palabras que significa pueblo y costumbre o juicio. Así que podemos decir que la Odisea significa costumbre del pueblo y que alguien va a ser guiado por las costumbres del pueblo. No de Dios, sino de lo que diga la cultura que le rodea. Esa es la clave de entendimiento de esta iglesia, ¿no? Así que es una iglesia que está gobernada por las decisiones de las personas más que la guía del Espíritu Santo, ¿no? Es una iglesia bueno, la guía la misma iglesia, ¿no? La misma iglesia como personas humanas. Sí, se dice que es la iglesia de la Odisea y no la iglesia del Señor, ¿no? Como una diferencia que hace el Señor aquí. Y bueno, justamente es dirigida por el Espíritu humano, no por el Espíritu Santo. Y decimos que, bueno, es una iglesia ecuménica, apóstata,
que se ha ganado este título de tibieza, ¿no? Hoy por hoy podemos verla como una iglesia tolerante, tolerante con el pecado, cuando Dios dijo que algo es pecado y uno dice, bueno, no es tan así, no, es que Dios ahora nos ama a todos de una manera diferente, ya no importa cómo tú vengas, quédate así que estás bien, y de pronto es una iglesia sincrética, una iglesia cultural, pues la estamos viendo en todos lados, realmente. Fíjese que, por ejemplo, Dios dice que la homosexualidad es pecado, hay que arrepentirse y el Espíritu Santo transforma a las personas. Eso dice en 1 Corintios capítulo 6, que los corintios, muchos de ellos eran homosexuales y el Señor los limpió, los lavó y los transformó. Aleluya, sí, y nosotros conocemos muchos testimonios de eso. Pero la iglesia actual, ¿sí? La iglesia tibia, dice que no, tú vente así como estás, quédate en la iglesia, que no pasa nada. Y que un día, bueno, el Señor seguirá bendiciéndote, ¿no? Y eres parte de la iglesia. Jesús dijo otra cosa. Así que es una confrontación directa con una iglesia tibia. Por eso dice el Señor, la vomitaré de mi boca. A ver, vamos a leer lo que dice justamente la palabra del Señor en el capítulo 3, desde el 14 en adelante. Dice, escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué mensaje duro, directo. Lo merecía porque es una iglesia totalmente apartada de Dios. Fíjese que esta es la única iglesia donde Jesús dice, estoy a la puerta. No estoy adentro, estoy a la puerta. No me han dejado entrar en esta iglesia y desde la puerta estoy llamando. Por eso, aquí se presenta a esta iglesia como la iglesia complaciente. Eso es la iglesia tibia. Está todo bien, sí, no pasa nada, no nos peleemos, no hagamos discusiones, todo a la bolsa, está todo bien, complaciente. El Señor se presenta como el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Estas frases son fuertes para esta iglesia, porque el amén significa que así sea. Esto es de verdad, ¿no? Así que lleva la connotación de finalidad. Esto es así y punto. Esto significa el amén, ¿no? Así que Cristo es la verdad final. Todas las revelaciones se encuentran en Cristo, así que Él es el sello de toda verdad revelada. También dice que es el testigo fiel y verdadero. Así que el Señor, que es la verdad, es el testigo fiel de la verdad. Por eso lo reconocemos a Él. Y Él menciona este título para que recordemos. Es la imagen del Dios invisible. ¿Sí? Él es el testigo de la eternidad porque Él es eterno. Y además el principio de la creación. Es decir, antes de todas las cosas estaba Él, ¿no? Es el soberano. Es el principio. El principio no es el inicio, sino el que establece todos los parámetros, todo el fundamento de lo que va a ser creado, ¿no? Eso es, el que comenzó la creación, el que inició la creación, es Jesucristo. Así que el consejo del Señor, ¿qué virtudes tiene esta iglesia? Ninguna, no hay nada bueno que decir. Por eso va directamente al consejo del Señor. Eres una iglesia tibia, descansas en las riquezas, pero no reconoce su miseria, terriblemente tibios, ¿no? Se recuerda, ¿no? Las dos fuentes que había de agua, una fría y otra caliente, y justo estos están en el medio. En el agua tibia, donde estamos todos bien, nada molesta, no me molesta el calor, no me molesta el frío, estoy templado y así me quiero quedar, ¿no? El conformismo religioso. Así que bueno, ahí es donde Cristo es totalmente manifiesta, ¿no? a esta iglesia como una iglesia que se dice ser neutral, pero realmente no es tan neutral, sino está conforme con todos los principios del mundo, ¿no? Para quedar bien con todos. Por eso
no es caliente, significa que es indiferente, no le importa lo que diga Dios, importa lo que diga la cultura. Importa que la iglesia tenga gente que dé buenos diezmos, buena ofrenda, no importa si anda bien su vida espiritual. Ese es el gran principio y el gran problema que tiene esta iglesia. Así que están engañados con respecto a sí mismos, creen que están bien. Creen ser ricos y sin necesidades, dice Jesús allí, ¿no? Pero Cristo dice que son pobres, ciegos, miserables, desnudos, autoengañados, ¿no? Así que hay mucha diferencia entre lo que tú dices y lo que tú eres. Mucha diferencia. Por eso el Señor hace esta diferencia. La Odisea dice, yo soy rico y me he enriquecido y no me falta nada, ¿no? Y la verdad es que no tienen riqueza espiritual, no tienen poder y vida del Espíritu, y es lo que le está indicando el Señor a esta iglesia, ¿no? Es infeliz y miserable. Es pobre porque no tiene nada que dar, ¿no? Para otras personas. No hay vida espiritual a través de estas personas. Además, ciego, no pueden ver su propia condición, no puede ver la realidad del mundo que se está yendo al infierno, ¿no? Y así está la iglesia tibia de hoy, ¿no? No pretenden cambiar a la gente, sino que se queden como está. Total, bueno, la lucha es social, es de ayuda a los demás, ¿no? Porque hoy la cultura dice, la iglesia tiene que ser social, y no es cierto. La iglesia no está para hacer ayuda social, porque eso es secundario para la iglesia. La misión de Cristo es predicar el evangelio tal cual está, que haya transformaciones de vida, y después también lo acompañamos con ayuda social. Pero la prioridad no es esa, la prioridad es predicar el mensaje del evangelio. Por eso, el consejo de Cristo es abandonar la indiferencia, arrepentirse. Eso es lo que dice el Señor. Compra de mí oro refinado en fuego. Es decir, si quieres algo que realmente perdure eternamente, tienes que obtenerlo de mí. Las riquezas materiales, porque ustedes tienen muchas, no tienen nada que ver con lo que yo les puedo ofrecer, le dice el Señor en otras palabras aquí, ¿no? Así que les dice, compra de mí oro refinado, compra de mí ropas blancas para vestirte, porque no tienen justicia de Cristo. El manto de justicia de Cristo justamente es el que no tiene esta iglesia, ¿no? Compra colirio para que veas, no tienes visión, ¿no? Así que tiene que haber una iluminación espiritual, y el que unge es el Espíritu Santo, ¿no? Así que sé celoso y arrepiéntete, le dice el Señor a esta iglesia. Y esto significa también para la iglesia actual, ¿no? El Señor está llamando a todo aquel que quiera, desde afuera. Estoy a la puerta y llamo. Es abrir el corazón, es buscarlo a Cristo para tener intimidad con Él. Así que cenaré con Él y Él conmigo. Habla de intimidad, habla de una relación estrecha con el Señor Jesucristo. Experimentarlo, vivirlo cara a cara. Así que ahí está. ¿Cuál es el desafío? ¿Qué dice el Señor al final? Dice, invitaré a los que vencieron a sentarse conmigo en mi trono. Tú y yo, si hemos amado al Señor, le hemos buscado de manera ferviente, no tibio, ferviente al Señor, dice que Él nos va a sentar en tronos. Vamos a gobernar este mundo, lo haremos en el milenio, y después tenemos un trabajo maravilloso por la eternidad disfrutando con Cristo. Así que no te pierdas lo que viene después, ¿no? Así que esto de compartir con Cristo en el trono es justamente gobierno y reinado con el Señor. Al que tiene oídos para oír, que oiga. Así que el mensaje está dado, tenemos que prestar atención y ponerlo en práctica. Lo que el Señor nos ha hablado es lo que tenemos que vivir. Puede que la decadencia siga en estos últimos tiempos, y justamente ahí es donde el Señor dijo, Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Justamente está manifestando que de todas las iglesias, la Odisea es la que está perdiendo fe, ¿no? Y está diciendo, ¿hallará fe en la tierra cuando el Señor venga? ¿No? Así que bueno, hay un remanente fiel. La iglesia de la Odisea también tiene un remanente fiel que todavía queda, ¿no? Y es la iglesia Filadelfia, la que predica la verdad del Señor. Así que aquí estamos, hemos llegado a completar la iglesia de la Odisea. ¿Qué viene después? Pues viene esto, viene el rapto. Así que nosotros hoy, ¿sí?, podemos ver tres iglesias que quedan. Sardis, ¿no?, la iglesia muerta, la iglesia fría. Tenemos la Filadelfia, la iglesia caliente, la iglesia que está ferviente en el espíritu, y la iglesia tibia. Tres tipos de iglesias que terminan aquí, en el rapto.
¿Cuál se va a llevar el Señor? El Señor dijo que se lleva a la iglesia verdadera, a la iglesia Filadelfia, a la iglesia que ama y obedece la palabra del Señor. Los demás se quedan. La iglesia fría, la iglesia tibia, en los últimos tiempos, pues lo que van a tratar de hacer con el anticristo es justamente hacer una única religión oficial. Lo vamos a ver más adelante, solo es adelantarnos un poquito acerca de lo que va a acontecer. Así que en cualquier momento ahora viene el rapto. Ya sabemos qué pasó con la historia de la iglesia, ya sabemos qué está pasando actualmente, así que en cualquier momento viene el Señor. Quiero decirte que no hay ninguna señal que todavía se tenga que cumplir para que nosotros seamos arrebatados. Está todo cumplido, en cualquier momento viene el Señor. ¿Cómo podemos darnos cuenta del rapto? Pues bueno, te dejo 5 aspectos, 5 factores que preparan el ambiente mundial antes del rapto. El primero tiene que ver con los cambios climáticos y del ecosistema. Jesús nos dijo eso, ¿no? Fíjese que va a haber guerra, rumores de guerra, pero también terremotos, y va a haber grandes bramidos de las olas y demás. Así que todo eso que está sucediendo hoy por hoy son adelantos, son pequeñas señales que nos dicen en cualquier momento nos vamos con el Señor, ¿no? Segundo lugar, el panorama político mundial centrado en Israel. ¿Te has dado cuenta que cada vez más las noticias se están centrando en Israel? El mundo, la verdad es que está dividido, ¿no? En los que lo apoyan y en los que los rechazan. Y es porque la iglesia está preservando este mundo. Se va la iglesia y luego aparece un gran problema para Israel. ¿Quién lo va a cuidar? ¿Quién nos va a proteger? Pues bueno, el anticristo se va a levantar como un personaje que quiere ayudar, pero después va a mostrar la verdadera cara. Tercero, escenario político y económico para el anticristo. Todo se está preparando para que venga el anticristo. Todo lo que es la cuestión financiera, todo lo que es la cuestión social, la política, ¿no? Llega un momento que el mundo va a decir necesitamos un líder que tome control de todo porque es un desastre, ¿no? Entonces todo eso se va encaminando para la llegada de un líder mundial, del anticristo. Cuarto, la pérdida de los valores morales. ¿Te has dado cuenta que hoy, aquí estamos, no sé cuántos años tienes tú, pero hace 30 años atrás, los valores morales eran diferentes? Hoy por hoy se están perdiendo absolutamente todos. Hoy estamos en tragedia con los valores morales. ¿Te imaginas lo que va a ser más adelante si Cristo se tarda en venir? Ojalá que venga hoy, ¿no? Y por último, el estado espiritual deplorable de la iglesia. Hay iglesias fervientes, hay iglesias que buscan al Señor con el Espíritu Santo y ojalá que estés en una de ellas. Pero la mayoría de las otras iglesias, el estado espiritual es triste. No hay relación con Dios, no hay palabra de Dios, no hay cambios profundos y verdaderos en el Señor. Y eso hace justamente que nos demos cuenta que estamos al borde de que el Señor venga en cualquier momento. Así que gózate, porque el Señor te viene a buscar. Oramos al Señor para que el Señor nos guarde, pero también que nos use para que podamos llevarles a otro la palabra de Dios. Muy bien, a ver, hagamos un repaso verdadero y falso. A ver, ¿qué recordamos de la clase de hoy? Primero, el mensaje de las 7 iglesias son de doble referencia, aplicable para esa época y para la historia de la iglesia. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, habíamos hablado de esto, ¿no? De que eran 7 iglesias literales que había en la época de Juan, pero eso representa también etapas en la historia de la iglesia hasta el día de hoy. Así que decimos verdadero. La iglesia de Sardis era una iglesia guiada por el Espíritu. ¿Te acuerdas cuál era la iglesia de Sardis? ¿Era la iglesia fervorosa, la fría o la tibia? No era la fervorosa, era la fría. Esta iglesia falso, no era guiada por el Espíritu. Tercero, la iglesia de Filadelfia es la iglesia fiel hasta la venida de Cristo. Eso es verdad, eso es cierto, eso es lo que habíamos dicho. Señor, somos tu iglesia Filadelfia. 4. La iglesia de la Odisea era tibia espiritualmente, esto para Dios era repugnante. Y sí, se dijo, te vomitaré de mi boca, esto era terrible, ¿no? Eso es lo que dice el Señor. 5. En la actualidad podemos ver tanto a la iglesia de la Odisea como a Filadelfia representadas en el mundo. Es cierto, ¿no? Porque hay iglesia verdadera del Señor y hay otras iglesias que mejor perderla que encontrarla, como decimos. Así que es verdad eso. 6. El mensaje de las 7 iglesias terminó, ahora sí viene una octava. ¿Hay una octava iglesia? No, no dice eso Apocalipsis, no podemos inventar otra iglesia. Eso significa que
estamos ya listos para que venga el Señor, porque esto está cumplido. Así que no hay octava iglesia, falso. 7. Dios promete librar de la tribulación a los que les son fieles. Es verdad. Eso justamente decíamos en un mensaje de una de las iglesias, que el Señor los iba a librar de la hora de prueba que había de venir. 8. En cualquier momento puede acontecer el arrebatamiento de la iglesia. Pues sí, puede que inclusive, amén, no terminemos este estudio, nos vamos con el Señor, amén, y allá está todo claro. No necesitaremos más estudios bíblicos, estará todo claro allí. Quedémonos con este versículo, terminando capítulo 3. Dice, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Qué tremendo que es el Señor, qué amor del Señor Jesús, a pesar de lo que era esa iglesia, ¿no? Pero dice el Señor, yo estoy aquí, todavía estoy a la puerta y sigo llamando. El que me abre, yo entro con él. De relación personal está hablando, ¿no? Cenaré con él y él conmigo. Conocer al Señor Jesús cara a cara. Si tú anhelas eso hoy, entonces sabes para qué ir al cielo. Porque encontrarte con Jesús cara a cara tiene que ser algo diario. ¿Para qué? Para que anheles eso de una manera tan profunda que no quieras perderte el cielo, porque ahí está Jesús y lo vas a ver cara a cara eternamente. Vas a gozar con todo lo que el Señor tiene. Pero el gozo mayor es encontrarte con el Señor Jesucristo y disfrutar una relación profunda con Él. Ojalá que tengas a Jesús en tu corazón. Si no lo has recibido, yo te animo que lo hagas ahora mismo. Le reconozcas que eres pecador delante del Señor, que le pides perdón por tus pecados y el Señor te anota en el libro de la vida y vas a disfrutar una eternidad con el Señor, con su iglesia y ese plan eterno que tiene. Oramos. Señor, gracias te damos, gracias por tu palabra. Gracias porque a través de cada una de las iglesias te conocemos más a ti, entendemos lo que tú anhelas para la iglesia y entendemos los tiempos, cómo han estado cambiando y en qué tiempo estamos. Señor, somos bien conscientes de que en cualquier momento tú puedes venir, nos puedes llevar, seremos arrebatados, Señor, y estaremos contigo por la eternidad. Señor, estamos listos, preparados. Mientras tanto, ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestra misión para poder darle a otros tu palabra, esa palabra que nos has dado vida, vida en abundancia, que podamos compartirla con otros también. En el nombre de Jesús, amén. Amén, que el Señor te bendiga. No te pierdas la próxima clase que vamos a explicar cómo va a ser el rapto, de qué se trata el arrebatamiento. Dios te bendiga.